$8 billones. Esta es la cifra que podría cambiar por completo el equilibrio de poder entre Estados Unidos y Europa. Mientras Donald Trump amenaza con aranceles del 25% a 8 países europeos por no cederle Groenlandia, Europa tiene en sus manos un arma que podría hacer temblar a The Wall Street. No hablamos de tanques ni misiles, hablamos de bonos del Tesoro estadounidense. Europa posee casi el doble de activos financieros en Estados Unidos que el resto del mundo. Y ahora, por primera vez en décadas, analistas del Deutsche Bank están sugiriendo algo impensable: usar esa posición para presionar a Washington. Esta no es una guerra comercial común, es un choque entre dos aliados históricos donde Groenlandia se convierte en el detonante, pero el verdadero campo de batalla son los mercados financieros globales. La pregunta ya no es si Europa responderá, sino hasta dónde está dispuesta a llegar. Comencemos. La obsesión de Trump por Groenlandia. Para entender este enfrentamiento necesitamos mirar hacia el Ártico. Groenlandia, ese territorio de 2.1 millones de kilómetros cuadrados, cubierto con un 80% por hielo, se ha convertido en el centro de la disputa geopolítica del siglo XXI. Trump no oculta sus intenciones. El 18 de enero del 2026 anunció aranceles del 10% a partir del 1 de febrero contra Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. Si no hay un acuerdo para que Estados Unidos compre Groenlandia, estos aranceles subirán al 25% el 1 de junio. Pero, ¿por qué Groenlandia es tan importante? La respuesta está bajo el hielo. Estudios geológicos estiman que la isla podría albergar hasta el 25% de tierras raras no descubiertas del planeta. Estos 17 elementos químicos son esencialmente para fabricar desde smartphones hasta baterías de vehículos eléctricos y sistemas de defensa militar avanzados. Pero hay más. Groenlandia posee reservas de petróleo, gas natural, cobre, oro, níquel y uranio, valoradas en billones de dólares. Sin embargo, el verdadero tesoro son esas tierras raras, porque ahí está el talón de Aquiles occidental. China controla el 90% del suministro global de estos minerales críticos. La trampa geopolítica detrás del hielo. Trump ha enmarcado esto como seguridad nacional. Según la Casa Blanca, Groenlandia es vital para la Cúpula Dorada, un sistema antimisiles de $175 mil millones inspirado en la Cúpula de Hierro de Israel. La isla controla el paso marítimo Guyuk, que conecta el Océano Ártico con el Atlántico, una ruta estratégica desde la Guerra Fría. Con el cambio climático derritiendo el hielo ártico, se están abriendo nuevas rutas marítimas que podrían reducir significativamente los tiempos de transporte entre Asia, Europa y América del Norte. La Organización Mundial del Comercio estima que para el 2035 el volumen de mercancías que cruza por el Ártico por la ruta marítima del norte se multiplicaría por 7. Aquí está el verdadero juego. Quien controle Groenlandia controla el acceso a estas rutas, a los recursos minerales del futuro y a una posición militar privilegiada en el Ártico, donde tanto Rusia como China han intensificado su presencia. Y es que la ironía es brutal. Estados Unidos quiere Groenlandia para contrarrestar la influencia china, pero las empresas chinas ya tienen intereses legales en los yacimientos más ricos de la isla. Energy Transition Minerals, con capital chino significativo, reclama $11.500 millones a Groenlandia por la prohibición de minería de uranio en 2021. La reacción europea. Entre la diplomacia y la fuerza. La respuesta europea fue inmediata y contundente. El presidente francés Emmanuel Macron declaró las amenazas como inaceptables y afirmó que ninguna intimidación influirá en Europa. Alemania, Reino Unido y los países nórdicos rechazaron de plano cualquier negociación sobre la soberanía de Groenlandia. Pero las palabras no fueron suficientes.
Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Países Bajos y Reino Unido enviaron oficiales militares a Groenlandia en una demostración de solidaridad con Dinamarca, un despliegue que enfureció aún más a Trump, quien calificó estos movimientos como un juego extremadamente peligroso. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, intentó mediar telefónicamente con Trump, pero la tensión no disminuyó. Los 7 países europeos, miembros de la OTAN, que enviaron tropas, emitieron una declaración conjunta expresando su plena solidaridad con Dinamarca y afirmando que su presencia no supone una amenaza para nadie. Incluso desde el propio Congreso estadounidense surgieron voces críticas. Los líderes del Comité del Senado, centrado en la OTAN, rechazaron las amenazas arancelarias de Trump, advirtiendo que este tipo de retórica beneficia a adversarios como Putin y Xi Jinping, quienes buscan ver la OTAN dividida. El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, recibió una carta personal de Trump vinculando su postura sobre Groenlandia con la decisión noruega de no concederle el Premio Nobel de la Paz, una presión directa sin precedentes entre aliados. La bazuca comercial de Europa. Ante esta escalada, Europa tiene sobre la mesa una herramienta que nunca ha utilizado: el instrumento anticoerción económica, conocido como la bazuca comercial. Macron ha solicitado formalmente su activación. Aprobado en diciembre del 2023, este reglamento fue diseñado específicamente para situaciones como esta, cuando un tercer país intenta presionar a la Unión Europea mediante medidas económicas con fines políticos. El instrumento permite imponer aranceles, restricciones al comercio de servicios, limitaciones a la inversión extranjera directa y veto al acceso a la contratación pública europea. La gran ventaja es que no requiere unanimidad de los 27 Estados miembros, solo la mayoría calificada. Esto agiliza la respuesta y evita posibles vetos. Una vez activado, el procedimiento no debería demorarse más de 8 meses. La Unión Europea ya tiene preparado un paquete de contraaranceles por 93.000 millones de euros, listo para activarse. Este paquete incluye productos industriales y agrícolas estadounidenses, desde yates hasta soja. Fue elaborado en 2025 tras los aranceles del llamado Día de la Liberación de Trump, pero se suspendió en julio tras un acuerdo comercial. El arma financiera de 8 billones. Más allá de los aranceles tradicionales, Europa tiene en su arsenal algo mucho más poderoso: 8 billones de dólares en bonos y acciones estadounidenses. Esto convierte a Europa en el mayor prestamista de Estados Unidos, por encima de cualquier otra región del mundo. George Arabelos, jefe de investigación cambiaria del Deutsche Bank, lo planteó con una claridad brutal. Europa es dueña de Groenlandia y también posee muchos bonos del Tesoro estadounidense. En un entorno donde la estabilidad de la Alianza Occidental se ve seriamente afectada, no está claro por qué los europeos estarían tan dispuestos a asumir este papel de financiadores. Analistas de ING elevaron la cifra total a 12.6 billones de dólares si se incluyen todos los activos financieros estadounidenses en manos europeas. Esto representa entre el 20 y el 30% del mercado total. Estamos hablando de 7 billones en bonos del Tesoro, 19 billones en acciones y 5 billones en deuda corporativa. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Estados Unidos tiene déficit gemelos masivos, tanto comercial como presupuestario. Necesita que inversores extranjeros compren continuamente bonos del Tesoro para financiar sus gastos. Europa, al ser el mayor comprador, tiene influencia directa sobre los costos de endeudamiento estadounidense. La estrategia: vender Estados Unidos. El año pasado, cuando Trump amenazó con trastocar el comercio mundial, los fondos de pensiones daneses tomaron la iniciativa de reducir su exposición al dólar y repatriar dinero. Esta fue la primera señal de la estrategia vender Estados Unidos.
donde inversores se deshacen de activos denominados en dólares, cuestionando si siguen siendo refugio seguro. Saravelos advierte que dado que la exposición al dólar sigue siendo muy elevada en toda Europa, los acontecimientos recientes tienen el potencial de incentivar aún más el reequilibrio fuera del dólar, con la cohesión política europea consolidándose frente a las amenazas de Trump. Incluso funcionarios de derecha que antes simpatizaban con él ahora rechazan su enfoque. Y es que el momento es crítico. Estados Unidos se enfrenta a elecciones intermedias y la administración Trump está centrada en problemas de asequibilidad. Europa podría influir directamente en la inflación estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro, que afectan los costos de financiación para millones de familias y empresas. Un economista de Apollo Global Management lo expuso claramente. Si inversores extranjeros deciden retirarse de los activos estadounidenses, el impacto podría ser considerable. La historia reciente lo demuestra. Hace 3 años, la resistencia de inversores a las políticas de la primera ministra británica Liz Truss impulsó un aumento de los rendimientos de que el país aún no se ha recuperado. Con la posición de inversión internacional neta de Estados Unidos en mínimos históricos, la interdependencia mutua entre los mercados financieros europeo-estadounidenses nunca ha sido mayor. La instrumentalización del capital en lugar de los flujos comerciales sería el factor más disruptivo para los mercados. Ahora bien, antes de que pensemos que Europa simplemente puede presionar un botón y colapsar la economía estadounidense, necesitamos entender las limitaciones de esta arma. Porque una cosa es tener 8 billones de dólares en activos y otra muy distinta es poder usarlos como palanca de presión. Expertos del Financial Times señalan un obstáculo fundamental. La mayoría de estos activos están en manos privadas. Miles de compañías de seguros, planes de pensiones, bancos, inversores institucionales y ciudadanos particulares son los dueños reales. La única excepción institucional significativa es el Fondo Soberano Noruego. ¿Cómo obligar a estos actores privados a vender sus activos? La única forma sería mediante leyes nacionales que limiten la exposición a Estados Unidos, un proceso jurídicamente complejo y políticamente explosivo. Imaginen a gobiernos europeos diciéndole a fondos de pensiones que vendan sus acciones de Apple, Microsoft, Nvidia por razones geopolíticas. Surge otra pregunta crítica. ¿A quién vendería Europa esa suma masiva de activos? Los expertos advierten que Asia no absorbería más que una pequeña proporción. No es probable que inversores europeos cambien todas sus acciones de Nvidia por bonos del Estado japonés. Además, si el valor de los bonos estadounidenses se desplomara por amenaza de boicot europeo, Europa también se vería perjudicada. Estos activos forman parte de reservas de ahorros de millones de europeos. Un colapso en su valor destruiría riqueza en ambos lados del Atlántico. El impacto económico real de los aranceles. Pongamos los pies en la tierra, con los números concretos. Economistas de Capital Economics estiman que un arancel del 10% que aumenta al 25% tendría consecuencias económicas relativamente modestas en términos del PIB. Reduciría el PIB de las economías afectadas entre un 0.1 y un 0.3 puntos porcentuales y agregaría entre un 0.1 y 0.2 a la inflación estadounidense. El comercio transatlántico de bienes y servicios entre la Unión Europea y Estados Unidos superó los 1.68 billones de euros en 2024. Los aranceles propuestos afectarían a sectores específicos como automoción, productos agrícolas y tecnología. Las acciones del sector automotor europeo ya sintieron el impacto. BMW cayó 3.5%, Porsche 3.03%, Mercedes 3.18% y Volkswagen 3.21% en una sola jornada tras el anuncio de Trump.
Firmas de lujo como LVMH también registraron pérdidas significativas, pero los analistas coinciden las ramificaciones políticas serían mucho mayores que las económicas. Cualquier intento de Estados Unidos de apoderarse de Groenlandia por la fuerza o coerción podría conducir a un daño irreparable en la OTAN. Estamos hablando de la alianza militar más importante del mundo, que ha mantenido la paz en Occidente durante más de 75 años. Estamos presenciando un punto de inflexión histórico. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la cohesión de la alianza transatlántica está siendo puesta a prueba no por un enemigo extranjero, sino por disputas entre sus propios miembros. Groenlandia se ha convertido en el símbolo de algo más profundo, la competencia por recursos estratégicos en un mundo que transita hacia energías limpias y tecnologías avanzadas. Las tierras raras, el litio, el grafito, no son solo materiales, son poder en el siglo XXI. Europa enfrenta una decisión que definiría su futuro. Puede ceder ante la presión estadounidense, demostrando que su soberanía es negociable, o puede utilizar su peso económico para defender sus principios fundamentales como la integridad territorial de sus miembros y el derecho internacional. Trump amenaza con aranceles para reforzar la compra de Groenlandia, pero al hacerlo está empujando a Europa hacia una mayor autonomía estratégica. Países que antes veían con escepticismo propuestas de defensa europea conjunta, ahora las ven como necesidad urgente. El instrumento anticoerción y la posibilidad de reequilibrar inversiones fuera del dólar representa las primeras señales de una Europa dispuesta a usar su músculo financiero. No es solo sobre Groenlandia, es sobre si la Unión Europea puede ser actor geopolítico relevante o permanecerá como espectador en su propio continente. Los próximos meses serán decisivos. Si los aranceles entran en vigor el 1 de febrero como amenazó Trump, veremos si Europa activa efectivamente la bazuca comercial. Si lo hace, estaremos ante el mayor enfrentamiento económico entre aliados desde el Plan Marshall. Ahora te pregunto a ti, ¿debería Europa usar su poder financiero para defenderse de las amenazas de Trump? Incluso si eso significaría dañar la relación transatlántica. Déjame tu opinión en los comentarios y si este análisis te pareció valioso, suscríbete al canal para más investigaciones sobre las fuerzas que están redefiniendo el orden mundial. Nos vemos en el próximo video.